noches y bienvenidos a la clase número 3 del curso de especialización en albañilería estructural. El día de hoy vamos a estar trabajando, viendo, interpretando lo que es la nueva normativa técnica de edificación de diseño sismo resistente, la E030, en la cual vamos a conocer diferentes parámetros, diferentes principios, condiciones, la cual nosotros debemos tener muy en cuenta para aplicarlo al diseño de nuestras edificaciones, ¿no? Ya sea de diferentes sistemas estructurales, ya que la norma nos habla tanto del concreto armado, del acero y de la albañilería, ¿no? Bueno, dando inicio a esta programación, esta es una normativa que actualmente vigente, como podemos ver. Fue actualizada y publicada el año 2018, en la cual, como todas las normativas, me presenta diferentes capítulos, ¿no? Los cuales deberemos conocer secuencialmente para poder entender, digamos, la aplicación de estas a los proyectos que nosotros realicemos. En este caso, en el capítulo 1 es prácticamente la parte de conceptos referente al objeto, la filosofía, los principios de diseño sismo resistente, así como los tipos de sistemas estructurales, las nomenclaturas, ¿no? Así como en la norma 070. Aquí también las nomenclaturas son importantes, ya que son las que usamos en el trayecto de los análisis, los diseños, ¿no? Algunas consideraciones, conceptos, luego acompañado de sus diferentes artículos. Ya en los siguientes capítulos hace referencia al peligro sísmico, a la zonificación, a los parámetros de sitio, el factor de amplificación sísmica, las cuales todo ello son usados, ¿no? Al momento de hacer un análisis de una edificación. En el capítulo 3 ya nos habla de las categorías, los sistemas estructurales y las regularidades en las edificaciones, ¿no? Ya veremos también algunos ejemplos fotográficos de ello, ¿no? Este capítulo 3, dentro de sus artículos, nos habla de factores de irregularidad, de coeficientes, de sistemas estructurales, como dijimos, de categorías, entre otras, ¿no? En el capítulo 4 ya entra la parte de análisis estructural, en la cual nos muestra los diferentes procedimientos de análisis sísmico, ¿no? Los métodos, que pueden ser análisis estático o análisis dinámicos, también los análisis de evaluación, los cuales son de tiempo-historia. Nos habla de consideraciones generales y los modelos para el análisis, ¿no? En el capítulo 5 ya toma temas de rigidez, resistencia, ductilidad, ¿no? Esta es la parte de evaluación, ya digamos, de los diseños finales, ¿no? De la estructuración, del análisis del diseño que hayamos ya realizado. En este capítulo debe cumplir con ciertos requisitos de rigidez, también resistencia y ductilidad, ¿no? Ya veremos el mismo. En el capítulo 6 ya está referido a elementos no estructurales, ¿no? Esto aquí, como podemos ver, las diferentes fuerzas aplicadas, ¿no? En el capítulo 8 ya son prácticamente temas de referente a evaluaciones, reparación y reforzamiento de estructuras, ¿no? Entre otras, ¿no? También la normativa me anexa, digamos, la zonificación sísmica, en la cual para cada proyecto nosotros deberemos de aplicar cierto tipo de factor zona, ¿no? En la cual esto hace que el proyecto sea independiente en donde esté ubicado, ¿no? En donde esté localizado a nivel nacional. Entonces, hablando del capítulo 1, prácticamente nos dice respecto a las disposiciones generales, el objetivo de esta norma, en la cual justamente es para establecer las condiciones mínimas
de diseño sismo resistente de las edificaciones, ¿no? Su ámbito de aplicación es obligatoria a nivel nacional, ¿no? Es lo que nos dice la norma para cada tipo de edificación, ¿no? Y esta aplicación se realiza a todas las edificaciones nuevas, también a las edificaciones existentes y también a los temas de reparación por causas de acción sísmica, ¿no? En el artículo 3 ya nos habla respecto a la filosofía y los principios del diseño sismo resistente, las cuales consisten en tres, ¿no? La primera filosofía del diseño sismo resistente consiste en evitar pérdida de vidas humanas, ¿no? También asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Ese es el objetivo de la aplicación de la normativa sismo resistente de nuestro país para evitar justamente este tipo de eventualidades, ¿no? Es por ello que, en concordancia con esta filosofía, la normativa nos presenta unos principios también, ¿no? Las cuales son tres. En la primera nos dice que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar ciertos daños importantes, ¿no? Debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto, ¿no? Es decir, la estructura que nosotros analicemos y diseñemos con la norma debería ser capaz de no colapsar, ¿no? No colapsar y por ende no causar daños humanos, ¿no? También la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, ¿no? Pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Y para el caso de las edificaciones esenciales debería tenerse consideraciones especiales, ¿no? Para lograr que permanezcan en condiciones óptimas luego de un sismo severo, ¿no? En el artículo 4 me habla de la aprobación de otro tipo de sistemas estructurales que no estén contemplados en esta norma, ¿no? Este tipo de sistemas estructurales que no estén contemplados en esta norma deberán ser aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante un estudio que demuestre que la alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia y ductilidad, ¿no? Así como otras medidas de prevención, así como en el artículo 5 nos habla de otras medidas de prevención, las cuales nosotros debemos tomar en cuenta, y esto es referente a la prevención, ¿no? De los desastres que puedan ocurrir como consecuencia del movimiento sísmico, las cuales son los tsunamis, el fuego, la fuga de materiales peligrosos, el deslizamiento masivo de tierras u otros, ¿no? Estas son, digamos, otras condiciones que pueden darse durante un sismo, en la cual nosotros debemos tener en cuenta la prevención, ¿no? En el artículo 6 ya hace referencia a las diferentes nomenclaturas. En el capítulo 6 ya hace referencia a la nomenclatura, la cual nosotros debemos tener presente, debemos conocerla, así como lo que refiere, por ejemplo, a la amplificación sísmica, cómo se estaría considerando, también el coeficiente respecto al periodo fundamental del edificio, los desplazamientos laterales del centro de masa, la excentricidad, cómo me lo define, la fuerza sísmica horizontal, la aceleración de la gravedad, la altura del nivel en relación con el nivel del terreno, nos habla de la altura de entrepiso también, la altura total de la edificación, nos habla de momentos torsionales, accidentales, los modos o número de modos usando la combinación modal, el número de pisos, nos habla del peso de la edificación, el coeficiente de reducción, el factor de amplificación, el espectro, ¿no?, de aceleraciones, el periodo fundamental de la estructura para el análisis tanto estático como para el análisis dinámico mediante un modo, ¿no? El factor de uso de importancia nos habla de la fuerza cortante en la base, el tipo de factor zona, también el coeficiente básico de reducción a las fuerzas sísmicas, los factores de irregularidad, ¿no?, tanto en altura, en planta, las fuerzas laterales, velocidades, promedios,
y entre otras nomenclaturas, las cuales ya estaremos viendo en unas fórmulas más adelante, ¿no? Esto es importante tenerlo presente. En el artículo 7, respecto a la concepción estructural sismo resistente, nos dice que debemos tomar en cuenta ciertos aspectos de importancia, ¿no? En este caso, la simetría, por ejemplo, ¿no? Tanto en la distribución de masas como rigideces, el peso mínimo, especialmente en pisos altos, la sección y uso adecuado de materiales de construcción. Nos habla de que es importante la resistencia adecuada que le demos a la edificación, tanto en las principales direcciones, frente a cargas laterales, la continuidad estructural, esto en tanto en planta como en elevación. Nos habla de la ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura, la deformación lateral, la redundancia estructural. Nos habla de consideraciones de las condiciones locales y finalmente la buena práctica constructiva y una supervisión estructural rigurosa, ¿no? Eso es lo que se debe tomar en cuenta para, digamos, estructurar una edificación nueva en este caso, ¿no? En el artículo 8, respecto a las consideraciones generales, nos habla de que toda la edificación y cada una de sus partes debe ser diseñada y construida para resistir las solicitaciones sísmicas, las cuales son prescritas en esta norma, ¿no? Y para esto hay que seguir ciertas especificaciones, justamente respecto a los materiales, ¿no? que vamos a emplear. También nos dice que no es necesario considerar simultáneamente los efectos de sismo y viento. Es decir, nosotros podemos aplicar al diseño únicamente un diseño por sismo, ¿no? Por ejemplo, también es importante respecto a las consideraciones, el posible efecto que producen los tabiques, los parapetos, entre otros, cuando están adosados en el comportamiento sísmico de la estructura, ¿no? Y el análisis, el detallado del refuerzo y el anclaje deben hacerse acorde a la consideración, justamente, ¿no? En concordancia con los principios de diseño sismo resistente, esto en concordancia con los principios de diseño sismo resistente establecidos en el artículo 3, ¿no? Así como nos habla de aceptaciones referente a incursiones inelásticas, entre otras, ¿no? En el artículo 9 ya nos está hablando de la presentación del proyecto, por ejemplo, qué debe incluir nuestro proyecto sismo resistente, ¿no? En este caso nos dice que se deberá tener los planos, la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas del proyecto estructural para su presentación, en este caso, ¿no? Las cuales son justamente firmados por el profesional o proyectista que realizó el diseño, el cual deberá estar autorizado, ¿no? Para aprobar este tipo de modificaciones incluso. Referente al plano del proyecto estructural, debe de tener la siguiente información, ¿no? Este plano debe tener el tipo de sistema estructural sismo resistente, el periodo fundamental de vibración en ambas direcciones, los parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño, la fuerza cortante empleada para el diseño en ambas direcciones. También debe tener la información referente al desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, ¿no? Esto hace referencia a lo que son derivas, ¿no? Que ya veremos también más adelante. Y si el proyecto, digamos, tenga cierta envergadura, deberá también tener en cuenta la ubicación de las estaciones acelerométricas, ¿no? En el capítulo 2 nos habla del peligro sísmico y para esto en el artículo 10 tenemos una zonificación, ¿no? En nuestro territorio nacional, la cual está dividido en 4 zonas justamente, tal como vemos la imagen. Tenemos la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4, en la cual esta zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada en nuestro país, ¿no? Las características generales, la atenuación de estos, así como la información neotectónica que se ha hecho, ¿no? Y esta pues contiene también el listado de las diferentes
zonas que corresponden cada distrito, cada provincia, ¿no? La cual podemos ver en los anexos. Justamente en estos datos tenemos los valores de aceleración, que para cada zona se le asigna un factor Z, ¿no? Según indica la tabla, y se interpreta como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido, con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años, ¿no? El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad, ¿no? En la zona 4, por ejemplo, en las costas estaríamos hablando de un factor Z o factor zona de 0.45 G, ¿no? En la zona 3, 0.35, en la zona 2, 0.25 y en la 1, 0.10, ¿no? En el artículo 11 nos habla de microzonificación sísmica y estudios de sitio. Esta microzonificación sísmica son estudios, ¿no?, que se han realizado, se han investigado referente a los efectos de sismos y fenómenos los cuales se han sido asociados con licuación de suelos, deslizamientos, tsunamis, entre otros, y estos estudios suministran cierta información sobre la modificación de las acciones sísmicas por causas de condiciones locales, ¿no?, así como las limitaciones y exigencias que como consecuencia de los estudios se considere para el diseño. Para los siguientes casos me dice que deben ser considerados los resultados de los estudios de microzonificación correspondientes a áreas de expansión de ciudades, reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados. Eso es lo que hace referencia a la microzonificación sísmica. Asimismo, en el artículo 11 y acápite 11.2 nos habla del estudio de sitio, ¿no?, las cuales son estudios similares a los de la microzonificación, aunque no necesariamente en toda su extensión, ¿no? Estos estudios simplemente están, digamos, limitados al lugar del proyecto, en donde nosotros tengamos nuestro proyecto. A eso lo llamamos el estudio de sitio, las cuales nos suministrarán información sobre la modificación de las acciones sísmicas que se ha producido, ¿no?, en ese sitio, y otros fenómenos naturales locales, ¿no?, que se tenga en conocimiento. Su objetivo principal pues es determinar los parámetros de diseño. Esto hace que los estudios de sitio se realicen, entre otros casos, en grandes complejos industriales, por ejemplo, industria de explosivos, productos químicos inflamables y contaminantes, ¿no? O sea, digamos que hay que tener en cuenta el estudio de sitio netamente en proyectos de envergadura, ¿no? Así como no debemos emplear parámetros de diseño inferiores a los que nos indica justamente la norma. En el artículo 12 ya nos habla de las condiciones geotécnicas y para esto nos define diferentes tipos de perfil del suelo, ¿no? Y estos perfiles de suelo, según la normativa 030, se dividen en 5 tipos, ¿no? También nos habla del perfil del suelo S1, las cuales son roca o suelos muy rígidos. Este tipo de rocas tienen diferentes grados de fracturación según los estudios. También se dividen y tienen cierta resistencia, ¿no? También tenemos el perfil de suelo S2, los cuales son los suelos intermedios, los mediamente rígidos. El perfil de suelo S3 hace referencia a suelos blandos o suelos flexibles, ¿no? Y también tenemos un perfil del suelo S4 para condiciones excepcionales, ¿no?, en la cual se puede encontrar en condiciones geológicas y topográficas desfavorables, ¿no?, en las cuales requieren efectuar cierto estudio específico en el sitio. Y esto solo es necesario considerar un perfil tipo S4 cuando el estudio de mecánica de suelos así lo determine, ¿no? De todas estas condiciones geotécnicas vemos una tabla en la cual me hace un resumen respecto a la clasificación de los tipos de perfil de suelo, ¿no? En el acápite 12.2 respecto a la definición de los perfiles de suelo, también se divide en diferentes tipos de velocidad, ¿no?, y otros estudios o fórmulas aplicables para determinar las mismas. Y en las consideraciones adicionales nos dice que en caso que no sea obligatorio realizar un estudio de mecánica de suelos,
o cuando no se disponga de las propiedades de suelo hasta una profundidad de 30 metros, me dice que el profesional responsable estime valores adecuados sobre la base de las condiciones geotécnicas conocidas, ¿no? Y en el caso de estructuras con cimentaciones profundas, es decir, a base de pilotes, el perfil de suelo es el que corresponda a los estratos en los 30 metros por debajo del extremo superior de los pilotes. Cuenta los perfiles del suelo, en el artículo 13 ya nos habla de los parámetros de sitio, ¿no? Estos parámetros de sitio están en base a ciertas tablas, en la cual tenemos valores respecto al factor de amplificación del suelo, las cuales podemos utilizar, así como los periodos, ¿no? Aquí vemos tanto para la zona sísmica 1, para la zona sísmica 2, para la 3, para la 4 y los tipos de perfil, ¿no? Esto nosotros vamos a usarlo para poder hacer el espectro para nuestro proyecto, ¿no? También podemos ver los periodos referente al perfil del suelo, las cuales también vamos a estar viendo en el espectro. Y en la parte del artículo 14 nos habla del factor de amplificación sísmica. Justamente de acuerdo a las características de sitio se define con las siguientes expresiones, ¿no? Estos datos referente al periodo de la tabla anterior pueden ser aplicados en estas condiciones que nos establece este artículo, ¿no? También lo estaremos viendo cuando, por ejemplo, tocamos el tema de la cortante basal de la edificación, ¿no? Ya que toma en cuenta lo que es el factor de amplificación sísmica. En el capítulo 3 está enfocado a lo que es las categorías, los sistemas estructurales y la irregularidad de las edificaciones, ¿no? En este caso, con el artículo 15, la categoría de las edificaciones y factor de uso de cada estructura se clasifica de acuerdo a una tabla, ¿no? En esta tabla nosotros podemos encontrar lo que es los 4 tipos de categoría de edificación. Cuando hablamos de edificaciones esenciales, nos referimos, por ejemplo, a establecimientos de salud, ¿no? Ya sean públicos o privados, cuales según lo normado por el Ministerio de Salud, ¿no? También podemos tener dentro de las edificaciones esenciales lo que es pues las construcciones o estructuras, oficinas gubernamentales, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias, sistemas masivos de transporte, locales municipales, centrales de comunicaciones, estaciones de bombero, cuartel de las Fuerzas Armadas y Policía, instalaciones especiales de acuerdo a lo que es el tema de transformación de electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua, que también son consideradas edificaciones esenciales, ¿no? Así como las instituciones educativas, institutos tecnológicos y universidades, ¿no? Este tipo de estructuras de edificación serían edificaciones esenciales, en las cuales tienen un factor de uso o importancia que viene a ser de 1.5, ¿no? También tenemos la categoría B, la cual hace referencia a edificaciones importantes. Estas edificaciones son consideradas importantes cuando reúnen gran cantidad de gente, ¿no? Tales como los cines, los teatros, los estadios, los coliseos, centros comerciales, terminales de buses de pasajeros, establecimientos penitenciarios, museos, bibliotecas y almacenes de abastecimiento, ¿no? En este caso, para este tipo de categoría, el factor de importancia o uso es 1.3. En el caso de edificaciones comunes, las cuales es nuestro caso, por ejemplo, ya que vamos a trabajar con viviendas de albañilería confinada, estaríamos hablando de edificaciones comunes, ¿no? Justamente tal como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales. Esto consideraría un factor de uso e importancia de 1, ¿no? Y respecto a la categoría D, son edificaciones temporales, ¿no? Las cuales son construcciones provisionales, pueden ser casetas, depósitos, y en la parte baja encontramos la nota 1,
la cual hace referencia a la categoría A1 enfocada a lo que son establecimientos de salud, las cuales este tipo de edificación deben tener aislamiento sísmico y me da ciertas condiciones tanto para las zonas 3 y 4 o para las zonas 1 y 2, ¿no? Las cuales se deben considerar justamente el tipo de factor de uso o importancia que debería tener. Y en la nota 2 hace referencia a edificaciones temporales, las cuales me dicen que al ser temporales también deben tener resistencia y rigidez para las acciones laterales a criterio del proyectista, ¿no? En el artículo 16 ya nos habla de sistemas estructurales. Esto, por ejemplo, para el caso de estructuras de concreto armado, en el acápite 16.1, nos dice que son elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural, los cuales cumplen con lo previsto en la normativa E060 de concreto armado, ¿no? En este caso tenemos 4. La primera es edificaciones en base a pórticos, como vemos aquí en la fotografía, por ejemplo, simplemente pórticos, no hay la existencia de placas, únicamente columnas vigas, en la cual me dice que por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúe sobre las columnas de los pórticos, ¿no? En caso tengan muros estructurales, estos se diseñarán para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo a su rigidez, ¿no? Por lo tanto, si la presencia de placas o muros estructurales que contenga la edificación y estas hagan que el 80% de la fuerza cortante no actúe sobre los pórticos, entonces estaríamos hablando de otro sistema estructural, las cuales sería, por ejemplo, un sistema estructural dual, ¿no? Asimismo tenemos los muros estructurales, las cuales son un sistema en que la resistencia sísmica está dada predominantemente por los muros, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de la otra fotografía vemos la existencia mayoritaria de placas, ¿no? Estas absorben por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base, son las que absorben este tipo de elementos, ¿no? Es decir, mayor al 70%. Y el otro porcentaje sería lo que son los pórticos o columnas que estén dentro de la edificación, ¿no? Es por ello que cuando los muros estructurales no predominan en las edificaciones y digamos los pórticos tampoco llegan a absorber el 80%, se denominaría un sistema dual en las cuales las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales, en la cual toman la cortante en la base del edificio mayor al 20% pero menor al 70%, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía en la cual también es un sistema de pórticos pero con existencia de tabiquería, ¿no? En la cual predominan, digamos aquí, los elementos tipo columna, más no los muros, que en este caso no son portantes, ¿no? Simplemente son de relleno, no tienen ninguna participación estructural, como hemos venido explicando en las clases anteriores respecto a edificaciones de albañilería confinada, en donde el muro sí tiene la participación, ¿no? Como elemento para resistir las fuerzas cortantes del sismo. Asimismo, el tipo de edificación de concreto armado, tenemos los de muros de ductilidad limitada, las cuales se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos, ¿no? Y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa, ¿no? Y por la cual tiene como limitación que este sistema estructural se puede construir como máximo 8 niveles. La norma E030 de diseño sismo resistente también en el acápite 16.2 me habla de estructuras de acero, ¿no? Las cuales son otro tipo de sistema estructural, como nombrarlos, ¿no? Este tipo de estructuras hace referencia
por ejemplo, edificaciones con pórticos especiales resistentes a momentos, pórticos intermedios resistentes, pórticos ordinarios resistentes, pórticos especiales concéntricamente arraustrados, pórticos ordinarios concéntricamente arraustrados y pórticos excéntricamente arraustrados. No es parte del curso, pero lo nombramos aquí, lo que contempla la normativa E030, ¿no? Y en la parte baja de la CAPIT 16.3 es justamente el tema que nosotros vamos a estar viendo, ¿no? Nos vamos a estar enfocando, en la cual hace referencia a estructuras de albañilería, ¿no? Las cuales son edificaciones cuyos elementos sismo resistentes son muros a base de unidades de albañilería, ya sean de arcilla o concreto, y que para efectos de esta norma no se hace diferencia entre estructuras de albañilería confinada o de albañilería armada, ¿no? También tenemos otro tipo de estructuras, las cuales son estructuras de maderas y las cuales son estructuras de tierra, ¿no? Aquí podemos ver otra fotografía referente a lo que habíamos dicho anteriormente, el sistema de edificaciones de muros de ductilidad limitada que tienen espesor reducido. En la parte baja un sistema que se le conoce como tipo túnel por sus características geométricas, y como vemos el espesor que tiene muchas veces es el mismo tanto en elementos de muros como los elementos de losa, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía en donde ya vemos los sistemas de albañilería confinada que hemos estado estudiando en sesiones anteriores con la norma, en las cuales tienen incluso un proceso constructivo diferente a un sistema aporticado, ¿no? Aquí vemos también un cerco confinado, y en el artículo 17 estamos hablando de las categorías y sistemas estructurales, ¿no? Que de acuerdo a la categoría de la edificación y la zona donde se ubique, esta se proyectará empleando el sistema estructural que corresponde según las tablas que vamos a ver a continuación y respetando ciertas restricciones de irregularidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la tabla número 6 me habla de las categorías y sistema estructural de las edificaciones. Esto pues nos explicará qué tipo de sistemas estructurales podremos construir de acuerdo a las categorías, ¿no? Por ejemplo, para la categoría A, que son edificaciones esenciales, nos dice que para la zona 3 y 4 se debe considerar aislamiento sísmico con cualquier sistema estructural, ¿no? Es necesario entonces en este tipo de edificaciones, por ejemplo los hospitales, en la cual se tenga en cuenta ya la aplicación del aislamiento sísmico, y este tipo de estructura puede ser aporticada, puede ser de muros estructurales, puede ser de estructuras de acero. Y para las zonas 2 y 3 de este mismo tipo de categoría de edificación, también es aplicable los diferentes sistemas, tanto dual, muros de concreto armado, incluso edificaciones de albañilería armada o confinada, ¿no? El otro tipo de estructura especial, excluyendo por ejemplo los servicios de salud, también es posible tanto para las zonas 2, 3 y 4 la construcción pues de elementos la construcción de sistemas duales, muros estructurales, muros de concreto armado y albañilería confinada o armada también. Y para la zona 1 de baja sismicidad, cualquier tipo de sistema es aplicable, ¿no? También mencionando que en todas las categorías es posible aplicar el sistema de estructuras de acero, ¿no? Para la parte de edificaciones importantes, también para la zona 2, 3 y 4 es posible aplicar los diferentes sistemas estructurales mencionados, los cuales son pórticos, sistemas duales, de muros de concreto, muros de albañilería armada, confinada e incluso estructuras de madera, ¿no? Como nosotros podemos observar, por ejemplo, en las edificaciones esenciales 1 y 2, y para las zonas sísmicas, en este caso por ejemplo 2, 3 y 4, no encontramos lo que es el sistema porticado, ¿no? Por lo tanto sería
importante que se considere la existencia de placas las cuales absorban cierta fuerza cortante y se considere ya sea un sistema dual o un sistema de muros de concreto armado más no pórticos, ¿no? La cual sí es aplicable en el tipo de categoría B, por ejemplo. Asimismo, en la zona 1 de la categoría B es aplicable a cualquier sistema, ¿no? Y finalmente en la categoría C de edificaciones comunes, en la cual justamente está nuestro sistema, por ejemplo, de vivienda de albañilería confinada, para cualquier tipo de zona es aplicable, ¿no? Digamos, cualquier sistema estructural, justamente incluido la albañilería. Me da unas indicaciones respecto a que en edificaciones de cobertura liviana se podrá usar cualquier sistema estructural, y para pequeñas construcciones para pequeñas construcciones rurales como escuelas, postas médicas, que son también, digamos, de no tan gran envergadura, se puede usar materiales tradicionales siguiendo las recomendaciones y las normas correspondientes a estos materiales, ¿no? Este tipo de sistemas estructurales, tanto de acero, de madera, de albañilería y de concreto, en el artículo 18 nos habla de los coeficientes básicos de reducción a las fuerzas sísmicas en base a estos, ¿no? Por lo tanto, los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y también según el sistema de estructuración sismo resistente en cada dirección de análisis, ¿no? Esto hace referencia a que nosotros podamos tener edificaciones con dos sistemas estructurales, por ejemplo, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, edificaciones aporticadas en combinación con edificaciones de albañilería, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, esta dirección de análisis en la presente norma nos da un factor de coeficiente, ¿no? Que corresponda para este caso se denomina coeficiente básico de reducción, en la cual por ejemplo para el acero tiene cierto coeficiente, así como para el concreto armado. Por ejemplo, para los pórticos el coeficiente de reducción es 8, para el caso del sistema dual 7, para los muros estructurales 6, para los muros de utilidad limitada 4, y para la albañilería armada o confinada sería 3, ¿no? Esto considerando el sismo severo, ¿no? Si nosotros analizamos bajo sismo moderado, por ejemplo, para la albañilería estaríamos considerando un R6, ¿no? Y pues estos coeficientes de reducción se aplican únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales permitan la disipación de energía, manteniendo la estabilidad de la estructura, ¿no? Por lo tanto, no aplicaría, digamos, este factor de reducción a estructuras tipo péndulo invertido, ¿no? Y para el caso de la madera me dice que el coeficiente básico de reducción es 7 para el diseño por esfuerzos admisibles. En el acápite 18.3 nos habla de construcciones de tierra, las cuales se remite a la norma 080 referente al diseño y construcción con tierra reforzada, ¿no? Este tipo de construcción no se recomienda en suelos S3, es decir, suelos blandos o flexibles, ni se permite en suelos 4, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas construcciones de tierra, como es por ejemplo el adobe, estaría considerándose solo en suelos S0, S1 o S2. En el artículo 19 nos habla referente a la regularidad estructural. Las estructuras se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes, ¿no? Podemos ver aquí, tenemos que cumplir con las restricciones de la tabla 10, tenemos que establecer los procedimientos de análisis y tenemos que determinar el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Y la regularidad estructural está en base a dos acápites, las cuales son las estructuras regulares y las estructuras irregulares. En el caso de las estructuras regulares, son las que en su configuración resistente a cargas laterales no presentan las irregularidades indicadas en la tabla 8 y 9, ¿no? Y estos factores de regularidad en altura o en planta es igual a 1.
Y para el caso de las estructuras irregulares, son aquellas que presentan una o más irregularidades, ¿no? Indicadas también en las tablas 8 y 9. En el artículo 20 nos habla más detalladamente respecto a los factores de irregularidad. En este caso, el factor de irregularidad en altura se determina como el menor de los valores de la tabla 8, ¿no? El menor, es decir, si nosotros tenemos diferentes tipos de irregularidades en altura, teniendo en cuenta la tabla 8, entonces solo consideraríamos el valor menor que nos indique. Y esto para las dos direcciones del análisis, ¿no? En el caso del factor de irregularidad en planta, se determina también como el menor de los factores que se muestran en la tabla 9, en la cual de igual forma para ambas direcciones de análisis, ¿no? Me dice que si al aplicar las tablas 8 y 9 se obtuvieran valores distintos de los factores de irregularidad en planta o en altura, para las dos direcciones de análisis se toma cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. En el caso de irregularidades en altura, tenemos lo que es la irregularidad de piso blando, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo gráfico de una edificación irregular de piso blando, ¿no? Aquí tenemos otra y aquí tenemos una edificación regular, ¿no? Como ejemplo. Y me dice que la irregularidad de rigidez por piso blando existe cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, ya sea X y Y, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Es decir que, por ejemplo, en el primer piso tengo cierta rigidez lateral, pero supongamos que en el segundo piso tengo una mayor rigidez lateral justamente al valor que me indica aquí la tabla, ¿no? Asimismo me dice que también se da esta condición cuando es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes, ¿no? Y que las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y la correspondiente al deslizamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. Esto es la condición de la irregularidad de rigidez, y también tenemos la irregularidad de resistencia, la cual sería denominada como piso débil, y nos dice que en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior al de la resistencia del entrepiso inmediato superior también, ¿no? O sea, tenemos, digamos, menos fuerza cortante en el primer nivel y mayor fuerza cortante en el segundo nivel, entonces estaríamos hablando de un piso débil, ¿no? Respecto a la resistencia, y un piso blando respecto a la rigidez. Y para esto se consideraría un factor de irregularidad en altura, la cual sería 0,75, que más adelante veremos explicado, ¿no? En el espectro justamente de diseño. La tabla número 8 también nos habla de irregularidad extrema de rigidez, y esto se da cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso superior inmediato, o es menor al 70% de la rigidez lateral de los tres niveles superiores adyacentes. Y esta rigidez lateral puede calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, evaluados para la misma condición de carga, ¿no? Al igual que lo anteriormente mencionado. Y esto hace que también se tenga una irregularidad extrema de resistencia, en la cual me dice existen justamente cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia del entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior al 65% de la resistencia del entrepiso inmediato superior.
entonces esta condición tendría también un factor de irregularidad en altura de 0.5 que debería ser aplicado, ¿no? También tenemos irregularidades de masa o peso, las cuales se entiende que cuando el peso de un piso es mayor a 1.5 veces el peso del piso adyacente, ¿no? Este criterio me dice que no se aplica a azoteas ni a sótanos, y la cual también tiene un factor de irregularidad de 0.9. En breve veremos algunas imágenes ilustrativas de los tipos de irregularidades, ¿no? También tenemos la irregularidad geométrica vertical, en las cuales esta configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Sería una irregularidad geométrica vertical, ¿no? Ya veremos unos ejemplos también. Y aplica un factor de irregularidad de 0.9. La discontinuidad de los elementos o sistemas resistentes también son parte de la irregularidad estructural, ¿no? En altura. En este caso se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto en el cambio de orientación como por su desplazamiento de eje de magnitud mayor al 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Esta es una discontinuidad, también veremos, y su factor de irregularidad es 0.8, ¿no? En el caso de discontinuidad extrema, también de los sistemas resistentes, es cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos superen el 25% de la fuerza cortante total, ¿no? Se considera también su respectivo factor de irregularidad en caso sea la condición, ¿no? Por lo tanto, nosotros, para evitar, digamos, este tipo de condiciones en las estructuras, deberemos ser los más regulares posibles. En la tabla 9 me habla de irregularidad en planta, las cuales pueden ser, por ejemplo, la irregularidad torsional, y esta existe cuando en cualquiera de sus direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio de esa dirección, calculado incluyendo su excentricidad accidental, es mayor a 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los elementos del mismo piso para la condición de carga. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11. Ya veremos la tabla 11. En este caso, la irregularidad torsional en planta también aplica su factor de irregularidad de 0.75. Siguiendo con la tabla 9, tenemos una irregularidad torsional extrema, ¿no? En la cual en cualquiera de las direcciones de análisis el desplazamiento máximo relativo de entrepiso de un extremo del edificio es en este caso 1.5 veces mayor que el desplazamiento relativo promedio, ¿no? Y me dice que este criterio se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11, que ya también la veremos. Su factor de irregularidad en planta 0.6. También tenemos irregularidades como son las esquinas entrantes, las cuales se califica como una estructura irregular cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayor del que 20% de la dimensión correspondiente total en planta, ¿no? Estas esquinas entrantes también tenemos un ejemplo y su factor de irregularidad es 0.9. Nos habla de una discontinuidad de diafragma, ¿no? En este caso también se considera irregularidad cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas
o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área bruta del diafragma, ¿no? En este caso, el factor de irregularidad sería 0.85. Y para el caso de los sistemas no paralelos, que también son una irregularidad en planta, se estaría considerando cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos, ¿no? Y me aplicaría la regularidad 0.9 para este caso, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos una irregularidad en planta, como habíamos dicho, un cambio abrupto en la geometría, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo varía, digamos aquí este sistema no es continuo, es escalonado, por ejemplo. También aquí tenemos una planta con un tipo de geometría mayor, mientras va aumentando los niveles, tiene un cambio de sección. En este caso ya es algo, digamos, extremo, ¿no? En la cual pues vemos unos cambios de sección distintos a los de los primeros niveles, las cuales ocasionan una masa mayor, ¿no? Es por ello podemos decir que son alturas con cambios súbitos de resistencia, también de rigidez, geometría y masas, ¿no? Esto conducen a la distribución irregular de fuerzas y deformaciones a lo largo de la altura del edificio. Aquí también, por ejemplo, vemos grandes diferencias de masas en los pisos. Por ejemplo, en los primeros niveles no tenemos ningún tipo de tabiquería, supongamos, ya que estamos hablando netamente de concreto armado. Y en algunos entrepisos no continuos tenemos, por ejemplo, masas concentradas, las cuales me dan también una irregularidad, ¿no? Irregularidad de masas. Y esto causa una irregularidad de rigidez, ¿no? Y también puede que tengamos en los pisos superiores ciertas masas, las cuales la norma me dice que evitemos, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Tengamos estructuras más livianas en estos niveles. Tenemos aquí otro ejemplo respecto a grandes diferencias de la rigidez de los pisos. En este caso, por ejemplo, tenemos, digamos, columnas mucho más alargadas, ya no tenemos conexiones de vigas y los demás pisos hacen que aquí se forme, digamos, una especie de piso blando, ¿no? Aquí sería una irregularidad. Aquí también diferencias de rigidez, por ejemplo, en la zona media no tenemos pisos muy altos. En este otro ejemplo tenemos lo que es, digamos, una abertura de muro, la cual perdería prácticamente la rigidez en el muro, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo respecto a la irregularidad geométrica vertical. En este caso estamos hablando de cuando la norma nos hablaba de cierto porcentaje, ¿no? De 1.3 mayor, nos decía, al piso adyacente, la cual no aplicaba ni a azoteas ni a sótanos. Hace referencia justamente a estas variaciones, digamos, que hay de irregularidad a lo largo de la edificación, ¿no? Son condiciones que vemos aquí. Aquí tenemos las otras variaciones en la estructura que se debería evitar. Esto, como vemos, más que todo está referente al concreto armado, ¿no? Pero en la albañilería deberíamos completamente evitar esto, ¿no? Deberíamos evitar completamente esto. Si bien en las estructuras de concreto armado, si diseñamos este tipo de edificaciones, se deben hacer bajo ciertas condiciones de revisión de este tipo de irregularidades, en la albañilería debemos evitarlo del todo, hacer este tipo de irregularidades, ¿no? Vamos aquí otro ejemplo de la irregularidad de piso blando que dijimos. Aquí, por ejemplo, hay la aplicación de tabiquerías, pero en el primer piso ya se está omitiendo este tipo de, digamos, de carga, ¿no? Entonces esto hace que tenga un piso blando. Aquí, por ejemplo, también no tenemos elementos como son de vigas, y esto le da a este nivel pues una característica de resistencia diferente, ¿no? La concentración de fuerzas es distinta. También se debe evitar este tipo de irregularidades. Y en albañilería confinada,
como parte del curso, esto por ningún motivo se aplica, ¿no? Ya que se supone que los elementos portantes nacen en el primer nivel, ¿no? Por ejemplo, tendría que ir aquí el muro portante de albañilería y continuar, ¿no? Y continuar. Las características de los materiales deben ser portantes justamente. Las tabiquerías únicamente de relleno aisladas en el elemento, ¿no? Vemos aquí la irregularidad de masas, que también la norma nos habla, ¿no? Y eso hace referencia a esto, ¿no? De que podamos tener un cierto tipo de masas en los primeros niveles y supongamos que en otros niveles hay cambios de masa, ya sea por su geometría, su aplicación de cargas, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En ciertos niveles hay un peso excesivo, en otros niveles hay discontinuidad, por ejemplo, de los tabiques, supongamos, o aquí en voladizos también, ¿no? Esto me hace que genere una irregularidad de masas. Las masas se refieren pues a lo que está, digamos, aplicado a la edificación, ¿no? Como carga muerta. Una irregularidad de discontinuidades habíamos visto, en la cual justamente aquí nos referíamos, ¿no? La discontinuidad de los elementos, las condiciones que me presenta. Por ejemplo, aquí hay la ausencia de columnas, ¿no? Pero aquí están, digamos, colocadas y aquí no hay. Entonces, esto sería un tema de discontinuidad, ¿no? De los elementos resistentes. Igualmente aquí, el elemento resistente continúa, pero aquí pierde, digamos, su capacidad como tal, ¿no? Por lo tanto, estaría como este elemento, ¿no? También vemos la discontinuidad del diafragma que habíamos visto, en la cual son discontinuidades abruptas, ¿no? De rigidez o variación de rigidez. Estas nos decía que las aberturas de las losas superaban al 50% del área bruta, ¿no? A esto se le consideraba una irregularidad del diafragma prácticamente. En el caso de irregularidad torsional también vemos la condición cuando excede, digamos, lo permitido, ¿no? Lo que habíamos estado hablando anteriormente, y estas irregularidades torsionales se deben a la presencia de ductos, se puede deber también a la colocación de placas en cierto sentido, como por ejemplo aquí. La aplicación de ascensores hace que me genere una irregularidad torsional, puesto que en esta zona está más rígida, ¿no? Que en los pórticos de aquí, por ejemplo. Igualmente aquí tenemos diferente aplicación de placa que no es simétrica, no es uniforme, por lo tanto me genera irregularidad torsional, ¿no? La irregularidad por esquinas entrantes hace referencia a lo que nos decía de que son 20% mayores a la dimensión total en planta, ¿no? Y aquí vemos pues que justamente esta es la condición de irregularidad, ¿no? Aquí podemos ver una fórmula que se puede aplicar para determinar si nuestra edificación tiene una condición de irregularidad como esquina entrante, por ejemplo. Y las soluciones para evitar este tipo de irregularidades dijimos también en principio de las sesiones, hacerlo elementos sencillos, ¿no? Por ejemplo, hacerlo en dos partes, ¿no? Podríamos tener así y evitaríamos este tipo de secciones para justamente evitar adicionalmente a la irregularidad de esquinas entrantes, irregularidades torsionales, ¿no? En el caso de la albañilería confinada, que es nuestro tema, tenemos que evitar esto de por sí, ¿no? Aquí tenemos un resumen de las irregularidades, las formas geométricas irregulares, tenemos otras condiciones escalonadas, ¿no? Tenemos irregularidades en masa, tenemos irregularidades aquí o discontinuidades, tenemos discontinuidades aquí, tenemos aquí unas irregularidades, entre otros, de diferentes sistemas estructurales, ¿no? Y en el artículo 21 nos habla justamente de las restricciones de la irregularidad, ¿no? La categoría de edificación e irregularidad está en el acápite 21.1, en las cuales, de acuerdo a la categoría y la zona donde se ubique el proyecto, esta se deberá tener en cuenta cierta restricción, ¿no? Para esto tenemos la tabla 10,
la cual hace referencia a las categorías, a las zonas y a las restricciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, para la categoría A, tanto para la zona 2, 3 y 4, no se permiten irregularidades. O sea, todo lo que hemos venido hablando aquí no se permite. Mucho menos una irregularidad extrema, ¿no? Pero para el caso de la zona 1, que es de muy baja sismicidad, no se permiten irregularidades extremas, ¿no? En el caso de la categoría B, nos habla de que no se permiten irregularidades extremas para las zonas 2, 3 y 4, ¿no? Es decir, se permiten cierto tipo de irregularidades, pero que no sean extremas, ¿no? Y en la zona 1, sin restricciones, se puede, digamos, tener edificaciones irregulares, ¿no? Luego en la categoría C, me dicen que para el caso de las zonas 3 y 4 no se permiten irregularidades extremas, ¿no? Tampoco, por ejemplo, lo que decíamos para el caso de la vivienda de albañilería confinada, que hagamos en la zona 3 o 4, no voy a poder tener ningún tipo de irregularidad extrema, ¿no? En la zona 2 no se permiten tampoco las irregularidades extremas, excepto me dicen edificios de hasta 2 pisos u 8 metros de altura total, ¿no? Y en el C, como sabemos, sin restricciones. Entonces estas tablas son importantes, ¿no? Y se deben de cumplir. En el acápite 21.2 nos habla de los sistemas de transferencia. Estos sistemas de transferencia son estructuras de losas y vigas que transmiten las fuerzas y momentos desde elementos verticales discontinuos del piso inferior, ¿no? Y esto en zonas sísmicas 2, 3 y 4 no se permiten reestructuras con sistemas de transferencia en los que más del 25% de las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas en cualquier nivel sean soportadas por el elemento vertical, que no son continuos hasta la cimentación, ¿no? Esta disposición no se aplica para el último entrepiso de las edificaciones. Estos son algunos sistemas de transferencia, ¿no?, que nos habla también la normativa E 030. En el artículo 22 hace referencia al coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, conocido como R. Este coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determina como el producto del coeficiente de reducción, ¿no?, R sub 0, determinado a partir de la tabla 7 que vimos anteriormente respecto a los sistemas estructurales y a los factores de irregularidad tanto en altura como en planta. Esto ya lo estaremos viendo cuando sea aplicable, ¿no?, cuando es aplicable esta fórmula en el mismo espectro que estemos creando para el diseño. En el artículo 23 nos habla de sistemas de aislamiento sísmico y sistemas de disipación de energía, las cuales son sistemas especiales, ¿no?, consideradas como esenciales más que todo, ¿no? En el caso del capítulo 4 ya está referente a temas de análisis estructural, y estas son consideraciones generales para el análisis, las cuales nos presenta el artículo 24, ¿no? Nos dice que para estructuras regulares el análisis puede hacerse considerando que el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en las dos direcciones ortogonales predominantes. Para las estructuras irregulares se supone que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más desfavorable para el diseño, ¿no? Las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en el diseño de los elementos verticales, en el diseño de los elementos horizontales de gran luz o elementos postensados, me dice, y en los voladizos o salientes de un edificio, la cual se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal en el sentido más desfavorable para el análisis. Esa es la consideración general para un análisis, ¿no? Para lo cual en el artículo 25 ya me está hablando del modelo para el análisis. Este modelo para el análisis ya tiene diferentes acápites que se deben tener en cuenta. Me dice que el modelo para el análisis
considera una distribución espacial de masas y rigideces que sean adecuadas para representar los aspectos más significativos del comportamiento dinámico de la estructura. Para propósitos de esta norma, las estructuras de concreto armado y albañilería pueden ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Es lo que me establece la norma, tanto para concreto armado y albañilería, ¿no? En el acápite 25.3 nos dice que para edificaciones en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de piso funcionan como diafragmas rígidos, se pueden usar un modelo de masas concentradas y 3 grados de libertad por diafragma o por planta, ¿no?, asociados a dos componentes ortogonales de traslación, es decir, X y Y, ¿no?, en este caso, y una rotacional que sería Z, ¿no? En tal caso, las deformaciones de los elementos se compatibilizan mediante la condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales se hace en función de las rigideces de los elementos resistentes. Es por ello que en el acápite 25.4 me dice que se verifica que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficiente para asegurar la distribución antes mencionada y en caso contrario se toma en cuenta su flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. Por lo tanto, este modelo estructural incluye la tabiquería que no esté debidamente aislada, ¿no? Es decir, si nuestra edificación no tiene tabiquería aislada, en el modelo vamos a tener que considerar este tipo de tabiquería, ¿no?, ya que le está dando un diferente comportamiento estructural. Y en caso esté aislado, no, simplemente lo aplicamos como cargas en el modelo estructural, ¿no? Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes son diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponde, ¿no?, en los edificios cuyos elementos estructurales predominantes sean muros. Se considera un modelo que toma en cuenta la interacción entre muros en direcciones perpendiculares, muros en H, muros en T y muros en L. Esto es en el caso de que los elementos estructurales predominantes en la edificación sean muros, ¿no? En el artículo 26 nos habla del peso de la edificación, el cual también vamos a verlo cuando estemos trabajando en nuestro modelo. Nos indica que se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera, ¿no? En el caso de edificaciones de categorías A y B se tomará el 50% de carga viva. En el caso de edificaciones categoría C, el 25% de carga viva, y en el caso de depósitos se toma un 80% del peso total que es posible almacenar, y para el caso de azoteas y techos en general se tomaría el 25% de la carga viva, ¿no? Y en el caso tengamos estructuras de tanques, silos y estructuras similares, se considerará el 100% de la carga viva que pueda contener. En el artículo 27, respecto al procedimiento de análisis sísmico, nos dice que se utiliza uno de los siguientes procedimientos, ¿no? Nosotros podemos usar uno de los siguientes procedimientos. Primero, puede ser que el modelo lo sometamos al análisis estático o fuerzas estáticas equivalentes, o a un análisis dinámico modal espectral, ¿no?, en la cual usemos un espectro justamente. O sea, con uno de estos dos métodos de análisis podemos trabajar la estructura, ¿no? En el acápite 27.2 me dice que el análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. Ese es cuando nosotros estamos analizando previo al diseño de la edificación nueva, ¿no? Es, digamos, el comportamiento como correspondería, ¿no? Es muy distinto a un análisis no lineal que ya es de una estructura con ciertas características en la cual pues se determine su comportamiento, ¿no? El acápite 27.3 nos habla de un procedimiento de análisis dinámico tiempo-historia, el cual
puede usarse con fines de verificación únicamente, ¿no? Pero en ningún caso es exigido como sustituto de los procedimientos indicados en los artículos 28 y 29, que hace referencia al análisis estático y al análisis dinámico, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el artículo 28, el cual hace referencia al análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes, nos dice que es un método que representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. Algo importante respecto a este tipo de análisis es que puede tomarse en cuenta analizar mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, me indica, ¿no? Entonces, en las otras zonas sísmicas puede emplearse este procedimiento para las estructuras calificadas como regulares únicamente, que no sean más de 30 metros de altura, y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada, no más de 15 metros de altura, aun cuando sean irregulares, ¿no? Entonces, justamente aquí también nos vuelve a hablar de la altura máxima que vimos en la norma 070 referente a la altura de albañilería confinada, ¿no? En el acápite 28.2, para el caso del análisis estático, me habla de la fuerza cortante en la base. Esta fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la dirección considerada se determina por la siguiente expresión, ¿no? La fuerza cortante es igual, ¿no?, al factor zona que vimos anteriormente, según la zona sísmica sea 1, 2, 3 o 4, tiene su factor zona, el factor uso o importancia, lo cual vimos las categorías, ¿no?, de la tabla, podemos ver aquí el factor U, ¿no?, que se aplicaría, digamos, a la fórmula que vamos a ver más adelante, el factor C respecto al factor de amplificación sísmica, y el factor S referente al perfil de suelo, ¿no? Esto que divide al coeficiente de reducción multiplicado por el peso, ¿no?, por el peso de la edificación. En este caso me dice que el valor C entre R se consideraría menor que 0.11. En el acápite 28.3, respecto a la distribución de la fuerza sísmica en altura, hace referencia a las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel correspondiente a la dirección considerada. Se calcula mediante la siguiente expresión, ¿no? Esta fórmula toma en cuenta lo que es el número de pisos. El factor K es un componente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura, el cual se define como T, en la dirección considerada, la cual se calcula de acuerdo a siguientes parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando es menor o igual a 0.5 segundos el periodo fundamental de vibración de la estructura, para T se consideraría como exponente relacionado el valor de 1, y para el caso que sea mayor a 0.5 segundos el periodo fundamental de vibración de la estructura, para T el exponente relacionado se consideraría de acuerdo a la siguiente fórmula, ¿no? En este caso multiplicaríamos el valor del periodo que sea mayor en este caso, ¿no? Por ejemplo, si es 0.65 supongamos, entonces aquí sería multiplicado por 0.65, la cual debe tener esta condición menor a 2. También lo veremos más adelante su aplicación en los modelos. En el acápite 28.4 nos habla del periodo fundamental de vibración. Este periodo fundamental de vibración para cada dirección se estima con la siguiente expresión, ¿no? T dijimos que es el periodo fundamental de vibración, en la cual sería h sub n la altura total de la edificación y c sub t un parámetro, ¿no? Un parámetro que me define aquí la norma 030, en la cual dependerá del tipo de sistema estructural, ¿no? Por ejemplo, para edificios cuyos elementos resistentes en dirección considerada sean pórticos sin muros de corte o sean pórticos dúctiles de acero,
resistente a momentos sin arrastramiento, se consideraría C sub T 35. Para el caso de que los edificios cuyos elementos resistentes en la dirección sean pórticos de concreto armado, ¿no?, con muros o cajas de ascensores y escaleras, que se referencia por ejemplo a muros estructurales, ¿no?, o en el caso de acero, pórticos arriostrados, sería 0.45. Y para nuestro caso, por ejemplo, en el caso sea edificios de albañilería, y para todos los edificios de concreto armado duales y de muros de ductilidad limitada, únicamente C sub T sería el valor de 60, ¿no? Aquí se estaría reemplazando entonces la condición. Por ejemplo, el periodo fundamental de vibración, si nuestra edificación de albañilería es de 10 metros de altura, lo dividiríamos entre 60, tendríamos un periodo fundamental de vibración de 0.167, ¿no? En el acápite 28.4.2, justamente alternativamente se puede usar una expresión la cual digamos se considera la fuerza lateral del nivel, también el desplazamiento y otros detalles para determinar también de igual forma lo que es el periodo fundamental de vibración, ¿no? Asimismo nos dice que cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, el periodo fundamental se toma como 0.85 del valor obtenido de la fórmula procedente, ¿no? Ese es en caso el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales. En el acápite 28.5 nos habla de la excentricidad accidental, en la cual nos dice que para estructuras con diafragmas rígidos se supone que la fuerza de cada nivel actúa en el centro de masas del nivel respectivo y se considera además la excentricidad propia de la estructura, el efecto de excentricidades accidentales en cada dirección de análisis, como se indica a continuación. Ahí nos da dos parámetros, en las cuales el primero nos dice que en el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática, se aplica un momento torsional accidental, ¿no? Y se calcula de la siguiente manera, esto para cada dirección de análisis, y que se consideraría como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección de análisis. Este 0.5 veces sería una excentricidad accidental que nosotros podemos incluir en el modelo, por ejemplo, cuando trabajemos con el programa, ¿no? Ya lo veremos también más adelante. Y en el acápite 28.6 nos habla de las fuerzas sísmicas verticales, en las cuales una fuerza sísmica vertical se considera como una fracción del peso, ¿no?, la cual sería igual a 2/3 que multiplica al factor zona, al factor uso o importancia y al factor del suelo, ¿no? Asimismo nos dice que en los elementos horizontales de grandes luces, incluyendo volados, se requiere un análisis dinámico con espectros definidos, ¿no?, justamente mediante el numeral 29.2 que explica ya temas del análisis dinámico modal. Para ello entramos a lo que es el artículo 29 referente al análisis dinámico o análisis modal espectral, en la cual nos dice que cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los análisis dinámicos por combinación modal espectral según lo especificado en este numeral, ¿no? Para ello tenemos diferentes acápites, en la cual hace referencia, por ejemplo, al modo de vibración, en la cual los modos de vibración se pueden determinar por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de masas, ¿no? Y también algo importante que nos dice es que en cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos del 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis. O sea que debe tener el 90% de masa participativa en la estructura para poder considerarse.
en el acápite 29.2 nos habla de la aceleración espectral. Esta aceleración espectral se hace para cada una de las direcciones horizontales analizadas, la cual se utiliza un espectro inelástico de pseudoaceleraciones definido por justamente el factor zona, el factor importancia, el factor de amplificación, el factor del suelo, el coeficiente de reducción y en este caso multiplicado por la gravedad, ¿no? A diferencia de lo que era, por ejemplo, para el caso de la fuerza cortante, por el método del análisis estático o fuerzas estáticas equivalentes, ¿no? En este caso trabajamos ya con aceleraciones. Me dice que para el análisis en la dirección vertical puede usarse un espectro con valores iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales, considerando los valores de C definidos en el artículo 14, justamente ya hemos visto anteriormente, excepto para las zonas de periodos muy cortos, las cuales sean menores a 0.2, ¿no? Esto es para el caso del análisis en dirección vertical, ¿no? También tenemos los criterios de combinación que se usan, las cuales permite obtener la fuerza máxima elástica esperada, tanto para las fuerzas internas de los elementos componentes de la estructura, para los parámetros globales del edificio como fuerza cortante en la base, cortante de entrepiso, momento de volteo, deslizamientos totales y relativos de entrepiso. Asimismo, la respuesta máxima elástica esperada, ¿no? Correspondiente al efecto en conjunto de los diferentes modos de vibración, la cual puede determinarse usando una combinación cuadrática completa calculados para cada modo, ¿no? Este es un cálculo, digamos, manual que se estaría haciendo, ¿no? Pero que nosotros en los programas ya podemos ingresar la información y poder obtener todo lo que es este tipo de método que me habla de la combinación cuadrática completa, ¿no? Que también lo podemos ver más adelante. También me habla de la fracción del amortiguamiento, que se puede suponer constante para todos los modos igual a 0.05. Ese sería factor de amortiguamiento, ¿no? También se puede aplicar usando justamente los programas estructurales, ¿no? Toda esta combinación. En el acápite 29.4 me habla de fuerza cortante mínima, que para una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado según el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares, ¿no? En este caso, si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir mínimos señalados, se deberían escalar proporcionalmente todos los resultados obtenidos, excepto los desplazamientos, ¿no? También nos habla de una excentricidad accidental en el acápite 29.5, la cual hace referencia a efectos de torsión, ¿no? Esta es la incertidumbre en la localización de los centros de masa de cada nivel, la cual se considera mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección del sismo, la cual es 0.05 veces la dimensión del edificio. Esto sería la excentricidad accidental que nosotros podemos colocar a nuestros modelos matemáticos cuando hagamos uso del programa, ¿no? Por ejemplo. Y en el artículo 30 nos habla del análisis dinámico tiempo-historia, que es únicamente, digamos, para hacer evaluaciones, ¿no? Revisiones. En este caso, puede emplearse como un procedimiento complementario, ¿no? A los especificados en el artículo 28 y 29 respecto a los análisis estáticos y análisis dinámicos, y en este tipo de análisis se utiliza un modelo matemático de la estructura, la cual considere directamente un comportamiento histerético de los elementos, determinándose la respuesta frente a un conjunto de aceleraciones del terreno mediante la integración directa de ecuaciones de equilibrio. Esto se hace mediante el registro de aceleración, ¿no?
la cual me dice que para este análisis se usan como mínimo 3 conjuntos de registro de aceleración del terreno y cada uno de ellos incluye 2 componentes de direcciones ortogonales. También me dice que cada conjunto de registro de aceleraciones del terreno consiste en un par de componentes de aceleración horizontal elegidas y escaladas de eventos individuales. Las historias de aceleración son obtenidas de eventos cuyas magnitudes, distancias de las fallas y mecanismos de fuente sean consistentes con el máximo sismo considerado, ¿no? O sea, con esta información nosotros llevamos, digamos, la estructura a una evaluación, ¿no? Entonces, cuando no se cuente con el número requerido de registros apropiados, me dice que se puede usar registros simulados para alcanzar el número total requerido. Y también me dice que para cada par de componentes horizontales de movimiento del suelo se constituye un espectro de pseudoaceleraciones tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, lo que se conoce como raíz cuadrática completa, de los valores espectrales calculados para cada componente por separado, con 5% de amortiguamiento, me indica, ¿no? Me habla también de que ambas componentes se escalan por el mismo factor, de modo que en el rango de periodos 0.2t y 0.5t del periodo fundamental, justamente el periodo de los valores espectrales de la ecuación cuadrática completa obtenida para los distintos juegos de registros no sea menor que la ordenada correspondiente del espectro de diseño, la cual se ha calculado pues en el numeral 29.2, ¿no? Asimismo me dice que para la generación de registros simulados se consideran los valores de factor de amplificación sísmica definidos en el artículo 14, excepto para las zonas de periodos muy cortos, que se considera la siguiente expresión, ¿no? Esto es para el tema del análisis, digamos, tiempo-historia, la cual no es nuestro caso, pero también me indica el modelo del procedimiento matemático para este tipo de análisis, el cual representa correctamente la distribución espacial de masas de la estructura, el comportamiento de los elementos. Me dice que es modelado de modo consistente con resultados de ensayos de laboratorio y toma en cuenta la efluencia, la degradación de la resistencia, la degradación de la rigidez de esa estructura, el estrechamiento de los lazos histeréticos de los elementos. Y se puede suponer que la estructura está empotrada en la base o alternativamente considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente, ¿no? Y el tratamiento de los resultados, en caso se utilicen por lo menos 7 juegos de registros de movimiento del suelo, las fuerzas de diseño, las deformaciones de los elementos y las distorsiones del entrepiso se evalúan a partir de los promedios de los correspondientes resultados máximos obtenidos en los distintos análisis, ¿no? Y si se utilizan menos de 7 juegos de registro, me dice que las fuerzas de diseño, las deformaciones, las distorsiones de entrepisos son evaluadas a partir de los máximos valores obtenidos de todos los análisis. Estos son los tratamientos de resultados para el caso del análisis dinámico tiempo-historia, ¿no? También me habla de que las distorsiones máximas de entrepiso no exceden de 1.25 veces los valores indicados en la tabla 11, la cual está aquí en la parte baja, que ya vamos a llegar, y que las deformaciones de los elementos no exceden los 2/3 de aquellas para las que perderían la capacidad portante para cargas verticales y para las que tendría una pérdida de resistencia en exceso del 30%. Y finalmente, para verificar la resistencia de los elementos, se dividen los resultados del análisis de R entre 2, empleándose las normas aplicables a cada material. Eso es para el caso de
el tratamiento de resultados de acuerdo al modelo de análisis para el caso de las revisiones, ¿no?, o evaluaciones de estructuras mediante el análisis dinámico tiempo-historia. Es importante mencionarlo, conocer, digamos, qué criterios aplican, ¿no?, y cómo determinarlo. En el capítulo 5 nos habla de los requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. En este capítulo tiene también varios artículos en los cuales para determinar los desplazamientos laterales relativos admisibles, la separación de edificios y la redundancia, ¿no? Para este caso, por ejemplo, para la determinación de los desplazamientos laterales me dice que para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.75 R. Este dato sería aplicable para los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos diseñando, ¿no?, un análisis lineal con las solicitaciones sísmicas reducidas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto referente a lo que es el cálculo del desplazamiento lateral bajo esta condición, ¿no? También me dice que para estructuras irregulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.85 R, ¿no? Esto por los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se consideran los valores mínimos de C sub R indicados en el numeral 28, ni el cortante mínimo en la base especificada en el numeral 29.4, ¿no? Por lo tanto, no consideraríamos, para el caso de las estructuras irregulares, no calcularíamos con valores mínimos, ¿no?, sino mediante los resultados obtenidos del análisis lineal elástico, mediante esta condición. En el artículo 32 nos habla de los desplazamientos laterales relativos admisibles. Esto es el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, las cuales son calculados según el artículo 31, que hace referencia justamente aquí a la determinación de los desplazamientos laterales, la cual me dice que no excede la fracción de la altura del entrepiso o distorsión indicada en la tabla 11, ¿no? La tabla 11 es justamente para diferentes tipos de materiales con la que esté configurada la estructura, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el material de concreto, el límite para la distorsión de entrepiso es 0.007, el acero 0.010, en el caso de la albañilería que nosotros usaremos 0.005, la madera 0.010 y edificaciones de muros de ductilidad limitada igual al de la albañilería, ¿no?, 0.005. Como nota nos dice que los límites de la distorsión, o también conocido como deriva, también me da aquí una nota referente a los límites de distorsión de derivas para estructuras de uso industrial, ¿no?, las cuales no deberán exceder al doble de los valores de la tabla. Aquí vemos un ejemplo gráfico respecto a la deriva, a lo que se refiere en relación con el desplazamiento lateral. Vemos un ejemplo del espectro también. Y en la parte baja podemos ver lo que es el artículo 33 justamente, ¿no?, la separación de edificios, en la cual me dice que toda estructura está separada de las estructuras vecinas desde el nivel de terreno natural, una distancia mínima para evitar el contacto durante un movimiento sísmico, y que esta distancia no es menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes, ni menor que los 3 centímetros, ¿no? Entonces podría calcularse de esta manera la separación de edificios, 0.006, que multiplica a la altura, ¿no?, la cual es medida justamente desde la parte del terreno natural. Y este valor que resulte aquí, por ejemplo, deberá ser mayor a los 3 centímetros. Podría ser 5 centímetros, ¿no?, podría ser más, dependiendo de la altura del edificio. En el acápite 33.3 seguido nos dice que el edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a los lotes edificables, ¿no? O sea que cuando nosotros tengamos nuestro lote,
y querramos edificar, tendremos que retirarnos del límite de propiedad colindante a la estructura vecina, digamos este valor, ¿no?, de separación, para que la estructura durante un evento sísmico pues tenga un desplazamiento y evite, digamos, ese tipo de choque de estructuras, ¿no?, el cual vemos por ejemplo aquí. Tenemos una estructura esbelta y flexible, la cual tiene grandes desplazamientos, y una estructura rígida, en la cual de tener una mala separación o una insuficiencia de separación de la estructura colindante, podría producirse un choque durante un evento sísmico y esto producir daños laterales, ¿no?, a la edificación. Por lo tanto nos dice esto, ¿no?, que el edificio se retira de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes, con distancias no menores de 2/3 del desplazamiento, me indica también, ¿no?, ni menores que el desplazamiento entre 2, si la edificación existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria, me indica también, ¿no?, y en caso que no existe esta junta sísmica reglamentaria, el edificio se separa de la edificación existente el valor de S entre 2, que corresponde más el valor S2 de la estructura vecina. Es decir, entre ambas edificaciones podemos dividir esta separación entre 2 para el caso de ambas y obtener, digamos, esa junta sísmica, ¿no?, esa junta sísmica, la cual evitará digamos, el roce entre las estructuras durante cierto evento de movimiento sísmico. Entonces, a considerar también la parte de separación de edificios aplicable justamente a sistemas de albañilería confinada también, ¿no? En el artículo 34 nos habla de la redundancia referente a la fuerza cortante horizontal, en la cual actúa sobre un solo elemento de la estructura, sea muro o pórtico, ¿no? Me da ciertas condiciones. También en el artículo 35 me da la verificación de la resistencia última, esto en base a especificaciones normativas, las cuales son disposiciones que no constituye una exigencia de la presente norma, ¿no? En el capítulo 6 tenemos especificada lo que es los elementos no estructurales, apéndices y equipos, para lo cual contempla el artículo 36 respecto a las generalidades, ¿no? En este caso, la capítulo 36.1 me dice que se consideran como elementos no estructurales aquellos estando conectados o no al sistema resistente de las fuerzas horizontales, aportan una masa al sistema, pero a la rigidez no es significativa, ¿no? Es, por ejemplo, los tabiques, ¿no? Me aportan una masa al sistema, pero su aporte de rigidez no es significativa, ya que está aislada de los elementos estructurales, ¿no? No crean esa distorsión, digamos, entre la unión tabique-pórtico, por ejemplo, para el caso de concreto armado, ¿no? También me dice que para los elementos estructurales que estén unidos al sistema estructural sismo resistente y acompañen la deformación de la estructura, es decir, por ejemplo, cuando los pórticos por mal proceso constructivo están, digamos, adheridos a un tabique, entonces estos estarían acompañando a una deformación estructural, en la cual esta deformación estructural deberá asegurar, dice, que esta falla no causen daños algunos a este sistema, ¿no? Es por eso que me dice, como está aislado, como cuando por proceso constructivo se encuentra conectado a estos elementos, ¿no? Y me dice que dentro de los elementos no estructurales que tienen adecuada resistencia y rigidez para las acciones sísmicas se incluyen lo que son los cercos, los tabiques, los parapetos, lo que justamente estábamos diciendo para el caso de nuestra edificación de vivienda de albañilería confinada, ¿no? Los elementos no estructurales, cercos, tabiques, parapetos. También tenemos paneles prefabricados, los cuales hacen referencia al drywall, por ejemplo. También tenemos elementos arquitectónicos y decorativos, entre ellos cielos rasos y enchapes, que no forman parte del sistema estructural. Tenemos vidrios y muros cortina en las edificaciones que no son estructurales, instalaciones hidráulicas sanitarias, instalaciones eléctricas, de gas, de equipos mecánicos,
y instalación mobiliaria cuya inestabilidad signifique un riesgo, ¿no? Estos son elementos no estructurales, ¿no? Y respecto al artículo 37, hace referencia a la responsabilidad profesional, ¿no? Me dice que los profesionales que elaboran los diferentes proyectos son responsables de proveer a los elementos no estructurales la adecuada resistencia y rigidez para las acciones sísmicas justamente, ¿no? Y que las fuerzas de diseño que me especifican el artículo 38 hace referencia a los elementos no estructurales, sus anclajes y sus conexiones, las cuales se diseñan para resistir una fuerza sísmica horizontal en cualquier dirección y la cual está asociada a su peso, cuya resultante puede suponerse aplicada en el centro de masas del elemento, tal como indica a continuación, ¿no? Nos indican una fórmula en donde tenemos los valores de la aceleración horizontal en el nivel donde el elemento no estructural está soportando o anclado al sistema de la edificación. Asimismo que esta aceleración depende de las características dinámicas de la estructura de la edificación y se evalúa mediante un análisis dinámico, y también como alternativa al cálculo podemos tener la otra fórmula de condición en la cual reemplazamos lo que es la aceleración horizontal por la fuerza lateral, ¿no?, del nivel de igualmente donde se apoya o ancla el elemento no estructural mencionada, ¿no? Y que para ambos casos el valor de C sub 1 está en relación a la tabla número 12 dependiendo del tipo de elemento no estructural, ¿no? En este caso me dice, por ejemplo, que el C sub 1 va a ser 3 cuando los elementos que al fallar puedan precipitarse fuera de la edificación y cuya falla entrañe peligro para personas u otras estructuras. Y si aplicamos el valor de 2 a C sub 1 en la fórmula, sería para los tabiques o muros dentro de la edificación. En el caso de asignar un valor 3 de C sub 1 sería para tanques sobre azotea, casa de máquinas, parapetos en azotea y el valor de 1.5 para equipos rígidos conectados ligeramente al piso, ¿no? Todo ello para calcular las solicitaciones de diseño en muros, tabiques y parapetos y en general elementos no estructurales con masa distribuida. Me dice que la fuerza se convierte en una carga uniformemente distribuida por la unidad de área, ¿no? Me está indicando una fuerza horizontal mínima y una fuerza sísmica vertical, ¿no? En este caso, por ejemplo, me da una expresión para ser calculada esta fuerza 0.5. ya hemos visto que multiplica los factores de zona, uso e importancia, ¿no? También el artículo 40 habla de la fuerza sísmica vertical, que considera los 2/3 de la fuerza sísmica horizontal, y para los equipos soportados por elementos de grandes luces que incluyen los volados se requiere un análisis dinámico con los espectros definidos en el numeral del artículo 29 que hemos visto, ¿no? También el artículo 41 hace referencia a elementos no estructurales localizados en la base de la estructura por debajo de la base de cercos. Esto se refiere a los elementos no estructurales que están localizados en el nivel base de la estructura o por debajo de ella. En este caso, por ejemplo, los sótanos, ¿no?, se encuentran este tipo de estructuras, y los cercos se diseñan con una fuerza horizontal calculada con esta expresión dada, ¿no? Para otro tipo de estructuras referente a letreros, chimeneas, torres, antenas, etc., la fuerza de diseño se establece considerando propiedades dinámicas del mismo edificio o de la estructura a instalar, ¿no?, en la cual se debe cumplir que la fuerza de diseño no es menor que la correspondiente a la calculada con la metodología de la propuesta C sub 1 mínimo de 3, la cual vimos en la tabla aquí, ¿no? Luego tenemos el capítulo 7 referente a cimentaciones, que tiene varios artículos, la cual nos habla de las generalidades, las disposiciones que se hagan para los apoyos de la estructura. Nos habla de las presiones actuantes en el suelo para la verificación de esfuerzos admisibles. También dentro de este capítulo tenemos la capacidad portante, la cual
se hace todo el estudio de mecánica de suelos para determinar justamente estas condiciones de resistencia, ¿no? Importante es considerarlo para el diseño de toda cimentación de la edificación, ¿no? Nos habla del momento de volteo, cuando toda estructura y su cimentación son diseñadas para resistir este momento que produce un sismo, ¿no? De acuerdo a los artículos 28 y 29. Este tiene un factor de seguridad calculado con las fuerzas que se obtienen en la norma, que es mayor o igual a 1.2. Ese es un factor de seguridad para el momento de volteo en el caso de estructura y cimentación, ¿no? El artículo 47 habla de cimentaciones sobre suelos flexibles o de baja capacidad portante. Aquí, por ejemplo, nos menciona, ¿no?, que las zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos S3 y S4 para zonas 3 y 4 se provee elementos de conexión, o sea, vigas conectadas, ¿no? Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, en un suelo blando en una zona 4, entonces en nuestra zapata aislada vamos a tener que proveer de elementos de conexión, y estos elementos de conexión son los elementos de vigas de cimentación, los cuales soportan en tracción o compresión una carga horizontal, ¿no?, equivalente al 10% de la carga vertical que soporta la zapata. También nos dice para suelos de capacidad menor a 1.5 kilogramos centímetro cuadrado se deberá colocar vigas de cimentación en ambas direcciones para este tipo de suelos de baja capacidad portante. Y para el caso de pilotes y cajones de cimentación también me dice que se debe proveer de vigas de conexión, pero tomando en cuenta los giros y deformaciones por los efectos que me menciona aquí, ¿no? En el capítulo 8 nos habla de evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras, ¿no? Estas estructuras dañadas por sismos son evaluadas, me dice, reparadas o reforzadas de tal manera que se corrijan los posibles defectos estructurales que provocan los daños y recuperen la capacidad de resistir un nuevo evento sísmico acorde con la filosofía del diseño sismo resistente que señala el artículo 3, ¿no? Dentro de ella, el artículo 48 hace referencia a la evaluación de estructuras después de un sismo, ¿no? En este caso, luego de haber ocurrido el evento sísmico, la estructura es evaluada por el ingeniero civil, quien determina si la edificación se encuentra en buen estado o requiere un reforzamiento, reparación o demolición, ¿no? Y este estudio necesariamente considera las características geotécnicas del sitio. Para esto, el artículo 49 respecto a la reparación y reforzamiento me dice que la reparación o reforzamiento dota a la estructura una combinación adecuada de rigidez, resistencia y ductilidad que garantice su buen comportamiento en eventos futuros, ¿no? El proyecto de reparación o reforzamiento incluye los detalles, procedimientos y sistemas constructivos a seguirse. Para la reparación y reforzamiento sísmico de edificaciones se distinguen los alineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero también se pueden emplear otros criterios y procedimientos diferentes, ¿no?, indicados en el reglamento, con la debida justificación técnica y comprobación del propietario y o autoridad competente, ¿no? También me dice que las edificaciones se pueden invertir empleando los criterios de reforzamiento sísmico progresivo en la medida que sea aplicable, usando criterios establecidos en diferentes documentos americanos, ¿no? En este capítulo 9 nos habla de la instrumentación con el artículo 50 referente a las estaciones acelerométricas, ¿no? Una estación acelerométrica es un espacio seguro con un área adecuada que contiene un sensor triaxial de aceleraciones, un sistema de registro, almacenamiento, transmisión de señal, procesamiento de información, cuya dicha estación debe poseer las condiciones apropiadas para el registro justamente de vibraciones sísmicas, control de tiempo y energía eléctrica estable y segura, ¿no? Estas estaciones acelerométricas son provistas por el propietario
y deben cumplir con las especificaciones técnicas del Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Conforme al documento denominado Especificaciones Técnicas para Registradores Acelerométricos y Requisitos Mínimos para su instalación, operación y mantenimiento. Me dice que las edificaciones que individualmente o en forma conjunta tengan un área techada igual o mayor a 10.000 metros cuadrados cuentan con una estación acelerométrica instalada a nivel de terreno natural o en la base del edificio. También edificaciones de más de 20 pisos o en aquellas con dispositivos de disipación sísmica o aislamiento en la base de cualquier altura, se requiere además de una aceleración acelerométrica en la base, ¿no? Y otra adicional en la azotea o en el nivel inferior al techo. Estos son, digamos, para este tipo de edificaciones se requerirá lo que es la instalación de una estación acelerométrica, ¿no? La implementación de lo establecido en el presente artículo me dice que forma parte de otras instalaciones en funcionamiento de los bienes y servicios comunes en el nivel casco habitable de la edificación. El artículo 51 ya me habla de su ubicación, ¿no? Dónde debe estar ubicada esta estación acelerométrica, la cual me dice que se instala en un área adecuada con acceso fácil para su mantenimiento y apropiada iluminación, ventilación, registro de energía eléctrica estabilizada, y que esta área donde se va a instalar, digamos, se encuentre alejada de fuentes generadoras de cualquier tipo de ruido trópico, y el plan de instrumentación es preparado por los proyectistas de cada especialidad, indicándose claramente en los planos de arquitectura, estructuras e instalaciones del edificio, ¿no? Asimismo, en el artículo 52 me habla de su mantenimiento, en la cual el mantenimiento operativo de las partes de este sistema o estación acelerométrica son provistos por los propietarios del edificio o departamentos bajo control de la municipalidad o es supervisado por el Instituto Geofísico del Perú. La responsabilidad del propietario se mantiene por 10 años, ¿no? Y respecto a la disponibilidad de datos, la información registrada por estos instrumentos o estas estaciones acelerométricas es integrada justamente a la base de registros nacional sísmico del Instituto Geofísico del Perú y se encuentra a disposición del público en general. Eso es prácticamente todo lo referido a la normativa E030. Como podemos ver, diferentes condiciones, características, requisitos fundamentales que se deben cumplir para el diseño sismo resistente de cualquier tipo de edificación, ¿no? Ya sea de concreto armado, albañilería, con acero, entre otros, ¿no? La normativa aquí en el anexo 1 me coloca un resumen respecto a las etapas, ¿no? de lo que hay que seguir para realizar el diseño. Es como unos pasos o resumen que se deberá hacer en caso nosotros empecemos con un diseño sismo resistente de alguna edificación, ¿no? Es por ello que me establece en el anexo 1 los procedimientos sugeridos para la determinación, por ejemplo, de las acciones sísmicas. La etapa 1 me habla de la etapa 2. También es un resumen de lo que hemos visto, las cuales lo pueden estar revisando. Respecto a la etapa 3 del análisis estructural, la etapa 4 de la validación de la estructura y finalmente la separación entre edificios que estábamos comentando, ¿no? Y en el anexo 2 tenemos la zonificación sísmica, la cual, como dijimos, el análisis y diseño sismo resistente es en particular para cada tipo de edificación, ¿no? O sea, cada proyecto es independiente. Por lo tanto, en este anexo tenemos todas las provincias y distritos
cada uno con su respectiva zona sísmica, la cual también pueden estar revisando, ¿no?, en la parte final de la norma. Por ejemplo, si yo quiero realizar un proyecto en esta parte del país, en cierto distrito, entonces tengo que ver a qué zona corresponde, ¿no?, a qué zona corresponde, y según eso estar obteniendo los diferentes valores de sitio, el factor de zona, y todo lo demás que corresponde para poder realizar el espectro de diseño y poder empezar a trabajar el análisis de la edificación, ¿no? Aquí están todos los departamentos, todas las provincias y sus respectivos distritos del país, ¿no? De esta manera damos por terminada la clase número 3. Ya nos estaremos encontrando en la próxima sesión, en la cual veremos la normativa 020 y estaremos trabajando el espectro de diseño para nuestro posterior modelo de vivienda de albañilería confinada. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.